Irakurle guztien arreta bereganatzen duzu liburuaren hasieratik, Alexandriako liburutegiaren izena aipatze hutsarekin. Bueno, la Biblioteca de Alejandría es un mito no solo histórico, sino yo creo que también de nuestro imaginario. Y por eso me parecía interesante empezar justamente allí el libro, el ensayo, ¿no? Es un ensayo que comienza con unos jinetes misteriosos, casi como si fuera un libro de suspense, y nos lleva al corazón mismo de cómo se construyó la Biblioteca de Alejandría, cómo se consiguieron los libros en una época en la que eran tan escasos que había que perseguirlos. Y yo creo que la reflexión más importante es que al final los libros, las bibliotecas son lugares donde se recoge el conocimiento, la sabiduría, la belleza, los relatos, y todo eso es poder, ¿no? El poder del saber y el poder de las emociones. Entonces a mí me parece que la Biblioteca de Alejandría es como un imán poderosísimo, ¿no? Que nos atrae a todos los lectores y que de alguna manera pensamos que ahí empieza nuestra genealogía. Liburuaren hasiera oso lotuta dago zure semearen gaixotasunarekin eta nabaritzen da egarri bat bezala dana kontatzeko ahalegin bat. Sí, es cierto. Yo sentía que este libro quizá era mi última oportunidad, que con él me despediría, porque en esas circunstancias personales tan difíciles, siendo ya muy complicado en condiciones normales, pues dedicarse a la literatura, pero con un obstáculo añadido en la vida personal, pues casi se vuelve imposible. Pensaba que era mi última oportunidad, mi despedida, y entonces tenía el deseo de escribir un libro que fuera un gran homenaje a las bibliotecas, a las librerías, a la traducción, a las narraciones, a todas esas personas anónimas que han hecho posible que los libros sobrevivan a pesar de todos los obstáculos y los impedimentos, y todas las historias relacionadas con el origen de los libros y con su supervivencia a lo largo de los milenios que yo había ido recogiendo, pues sentía que era la última ocasión de contarlas y de construir este retablo, que al mismo tiempo fue para mí un refugio en momentos muy difíciles, cuando mi vida casi transcurría en el hospital, y yo sentía que al escribir era libre, era feliz y era como el tiempo de recreo. Y bueno, gracias a mi familia que me apoyó y a una especie de amor intenso hacia los libros, pues no solo sobrellevé ese periodo difícil, sino que lo que creía que era una despedida se ha convertido en el principio de una nueva etapa y en realidad una bienvenida.